Solo ahora estoy grabando. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que quien nos escuche o nos vea nos acoja para hacer este diálogo que estamos intentando. Estamos hoy día con Luis Antonio Quies, nuevamente, estuvimos en un capítulo anterior, hablando del espacio más cerrado donde se podía enclaustrar al ser humano y de cómo así ese espacio tenía otros espacios más cerrados y proyecciones sobre lo abierto, que era el tema de la cárcel, el tema de la prisión y el tema de los castigos. Pero lo he querido invitar en esta segunda temporada a Luis Antonio a que nos hable de otra cosa que se ha convertido, o ya era, pero la tía estaba ahí disfrazado de sociología, disfrazado de historia, disfrazado de música, pero no había sido integrado otra cosa que desde que lo conozco se convirtió en una de sus grandes pasiones, que lo ha llevado incluso en algún minuto a remodelar su propio lugar donde vive con esto, que es para hablar ahora del espacio absolutamente contrario al del espacio cerrado de la cárcel, de la prisión, de los castigos, o de las fábricas, o de los hospitales, o de los manicomios. El espacio abierto de la Pampa. Le voy a pedir a Luis Antonio que además de presentarse cómo se siente él hoy día, señalando qué me motiva a hablar de esto y cómo llegué yo. Yo he contado que yo viví en Pelotas, una ciudad grande, para Chile una ciudad grande, importante, que está entre Porto Alegre y la frontera de Uruguay, de Brasil con Uruguay. Es un lugar muy abierto, de mucho viento, de mucho espacio, terreno plano. La primera vez que yo supe de él fue porque había no sé cómo llaman, una telenovela en la televisión que se llamaba La Casa de las Siete Mujeres. Y luego pude leer el libro Siete Mujeres que dice que en algún minuto de la historia, Garibaldi, el italiano que vino a América Latina a pelear también por otras causas, que fue es el padre de la unidad italiana, por así decirlo, construye unos barcos para pelear contra el imperio portugués en la laguna Dos Patos. Todo esto nos lo explica mucho mejor Luis Antonio, porque la laguna Dos Patos es la gran laguna, la más grande de aquellas que están de México hacia el sur, ¿no? Ujú. Y cuenta el libro que Garibaldi en la sierra, que se ve allí en unas montañas no tan andas, pero hay montañas, se ven a lo lejos, construye unas embarcaciones y las traslada en carreta por bueyes hasta el lago. Y eso, que yo no conocía esa ciudad, me llamó tanto la atención, yo pensé que eso era realismo mágico como García Márquez, ¿no? Que finalmente también tiene un fondo de realidad. Y cuando conocí allá pude ver que era absolutamente posible hacer eso, porque La Pampa es un lugar enorme, plano y abierto, donde es posible que ocurran estas y otras cosas. Y Luis Antonio empezó a investigar estas cosas, a trabajarla ya desde no solo desde la perspectiva cultural abierta, ¿no? De la música, del lugar donde está, de con quién vive, sino aplicar la metodología de investigador de que tanto sabe y a introducirse. Entonces quiero invitarlos hoy día a que hablemos del espacio más abierto. Probablemente debe ser como hablar de la tundra en Rusia, ¿no? De estos espacios que son tan abiertos, donde todo ocurre de una manera, con un tiempo y un espacio que son radicalmente distintos. Disculpa esta larga introducción, Luis Antonio, pero trato también de ubicar a aquellos que no conocen el lugar y de poder hablar de esto. Te saludo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te presentas o te presentamos hoy día? Bueno, muy linda tu presentación, Rodrigo. Un placer inmenso estar acá con vosotros todos que escuchan, ven en algún tiempo esta nuestra charla. Bueno, yo creo que tengo que me presentar como un pampeano, como un hombre ahora de Pampa. Pero sí, si hay necesidad de alguna cosa más formal, Mm. vamos a decir que, claro, soy profesor en la Universidad Católica acá de la ciudad de Pelotas. Trabajo con sociología y sociología de la prisión, que nos hizo hablar del espacio más cerrado, pero también trabajo con otros temas, lo que me hizo pensar mucho en La Pampa,
ahora como algo que puede nos traer no solo su belleza, su particularidad, pero también algo que sea de reflexividad epistemológico tal vez. Entonces, soy un tipo pampeano en este momento, aunque con una mirada un poco académica. Nosotros habíamos combinado, Rodrigo, para que yo contara cómo me acerqué de La Pampa. Y como un tipo de broma, debía decir, bueno, pero vivo acá, estoy en La Pampa, no me acerqué, ya estoy en ella. Pero es muy interesante cuando algo se torna tan cotidiano para nosotros, se pierde a veces la oportunidad de percibir lo que está a frente de tus ojos. Yo pienso que hay dos momentos muy importantes o dos contextos que me hicieran mirar la Pampa con una otra perspectiva. Uno fue tu presencia acá entre nosotros, 2013, y estábamos justamente, no sé si te acuerdas, acabamos haciendo un periplo por la Laguna de los Patos. Fuimos Inolvidable. hasta el otro lado de la Laguna de los Patos, y acabamos haciendo un periplo. Conocimos incluso la ciudad donde nació el hijo de Garibaldi, Menotti, que es una historia muy interesante y peculiar. Y en algún momento me hablas tú, bueno, más que inmensidad de horizonte, porque muchas veces en Chile, cuando miramos para un lado, vemos el Pacífico, o miramos para el otro, está la cordillera. Um, y acá es todo muy amplio. Y yo puedo decir que o que dijiste fue una revelación para que solo un extranjero por veces puede mirar con otros ojos algo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, aquello, nuestras conversas después de discusiones, incluso sobre los papeles de los hombres de La Pampa, mira, sí estás poniendo la percepción de la Laguna de los Patos. Sí. Y es la mayor laguna que tenemos, que yo sepa, en Latinoamérica, sí. Y la otra cosa, cuando estamos hablando de los tipos que hicieron algo en este territorio, que fue de tantos combates, de tantas beligerancias por tanto las independencias sudamericanas, donde participa Chile en este contexto, así como la demarcación de la frontera entre el imperio portugués, lusitano, y las emancipadas fracciones del virreinato de La Plata. Entonces hablábamos también de Artigas, que hoy es el prócer de Uruguay. Tú en algún momento me dijo, pero este tipo fue un caudillo malo, algo así. Yo creo que no, necesitamos estudiar más sobre él. Ese fue por ahí un camino para pensar. Otro que yo creo que es interesante de hablar es que nacido acá en Pelotas, en esta ciudad, hay un cantor, compositor muy importante que se llama Vítor Ramil. Y Vítor Ramil estaba en los años 1980, inicio de los 90, aún estaba trabajando en Río de Janeiro. Y todos saben que somos Brasil, un país tropical, ¿no?, que hace calor, que no hace frío, pero acá en el sur hace frío. Y él cuenta que estaba en su departamento, en la playa de Copacabana,
no estaba ni de la parte de cima porque hacía calor y oyó, no, escuchó en la televisión una información, estaba empezando un periódico, ¿no? Un jornal de televisión, telejornal, y hablaba al mismo tiempo, bueno, el carnaval fuera de época empieza en Bahía, hace frío europeo en Río Grande del Sur, era junio. Y él pensó, bueno, hay algo acá que es distinto. Y empezó a trabajar una estética del frío. Y después, claro, que ejercitó esta estética del frío como algo muy de nuestra parte sur de América, que incluso hay movimientos análogos, incluso en Uruguay, Argentina, que hablan también del templadismo, de la estética del templadismo con otros, sobre todo en la música. Y Jamil escribe sobre 7 principios de la estética del frío: rigor, profundidad, claridad, concisión, pureza, algo que yo tuve dudas de cómo decir en español, porque habla para nosotros como leveza, y yo vi que puede Liviandad. ser tanto levedad, pero tal vez ligereza sea más fluido, pero ahí vamos a tener que llamar a Víctor Ramil para decir cuál la mejor traducción para el español. Y melancolía. Entonces, mire que son incluso principios que por veces parecen casi antagónicos, porque se habla de una región tan abierta que se puede hablar de ligereza, de levedad, pero se habla de concisión, se habla de claridad, pero de melancolía. Y cuando Ramil dice cuál es la figura que él pensó, el tipo que él pensó como una expresión visual de la estética, él habla así, bueno, miro un gaucho en su caballo en una mañana fría, mirando el espacio abierto de la pampa, el espacio infinito de la pampa. Bueno, me encantó todo eso y en algún momento, yo soy profesor, trabajo algo con metodología, instigué mis alumnos vamos a hacer una epistemología del frío. Vamos a intentar escribir un texto que tenga rigor, profundidad, pero claridad, concisión, leveza, ligereza, pureza, melancolía, algo así. Bueno, cuando confluye la perspectiva de pensar la estética del frío, que es encantadora, y las músicas, la poesía de Ramil es muy linda, con la perspectiva de la epistemología del frío, y cuando tú me haces pensar en la pampa con otros ojos, de que teníamos que no solamente pensar en lo que estábamos acostumbrados de la historia oficial, quién es este caudillo, quién es aquel caudillo, quién es el gaucho histórico, el gaucho contemporáneo. Me empiezo a estudiar la pampa y ver que es una cosa muy relevante que nos también revela muchas cosas y de cómo es importante algunos de los contrastes y tenemos incluso que pensar que si no hubiera, mira,
yo voy a decir Chile para nos aproximar más. Si no hubiera Chile, no habría la Pampa, porque sin cordillera, la Pampa no es la Pampa. La cordillera es fundamental para que la Pampa sea la Pampa, para que tenga vientos impresionantes, porque la cordillera nos hace eso también. Nos hace con que los mares de lluvia pasen, dejen todas esas llanuras anegadizas, yo creo que así que se fala, alagadas, anegadas, que hace que el hombre pampeano desde de Atlántico y el gaucho pampeano tenga que desarrollar una serie de competencias, de habilidades para sobrevivir en este espacio y compartir también, porque aprendí contigo que los gauchos nosotros compartimos, que hay gauchos chilenos que son tan gauchos cuanto los argentinos, los del Río Grande del Sur, que claro que el mate está más sacado que allá, aunque estés tomando mate, porque estuviste tanto acá. No, yo tomo mate, tú sabes, yo tomo mate desde muy pequeño. Mi padre tenía el gusto por el mate, pero por el mate dulce. Yo quisiera solo, a lo que tú dices, decir dos cosas. Uno, que otra sorpresa de ese del Brasil, que uno imagina tropical, como tú dices, es que en pelotas alrededor. Había en invierno, viví también allá temporada de invierno, y en invierno es muy similar al invierno del sur de Chile, que Uhum. es angosto, es largo. Yo vivía en ese entonces en Concepción, pero que dura hasta Chiloé, y en que tenemos más o menos la misma extensión, pero en delgado, pero hay un invierno que es frío, con mucha lluvia, con mucho viento. A nosotros nos da el viento desde el mar, pero con mucha humedad, una sensación permanente de humedad, en que a diferencia de pelotas, que en el verano la temperatura es brutalmente alta, acá se mantiene una cierta condición de frío. Eso es lo primero que yo quería contar. Y lo segundo, que probablemente es una deuda que nos tenemos, de entender que por alguna razón que históricamente yo he intentado buscar no está muy clara, probablemente porque los llevaron a trabajar desde el norte al sur a las grandes haciendas, sobre todo a la Pampa Argentina del sur, en las regiones muy al sur, cerca ya para ellos, provincia de La Pampa, para Chile, cerca de la provincia de la región de Punta Arenas, que está casi antes, está antes de llegar a la Antártida. Existe una cultura gaucha muy importante. Se visten igual, cambian algunos colores, un poco los diseños, pero se visten igual, viven igual, trabajan en haciendas. Es muy interesante, tiene la música pampeana, es muy similar a la música de la Pampa del sur de Brasil, de Uruguay, del norte de Argentina o de parte de Paraguay. Entonces hay una similitud de cómo América Latina no es este centro que tiene grandes ciudades y tiene, porque estamos permanentemente luchando por ser los más tan occidentales o indígenas, y olvidamos que existen otras culturas mezcladas, precisamente con este mundo gaucho, que está presente en una tremenda porción de tierra ahí, en lo que es Uruguay, el norte de Argentina, Paraguay y el inmenso sur de Brasil, pero también en el sur de Chile y de Argentina, y hay otras culturas, por lo tanto, que no siempre vemos porque estamos acostumbrados o nos acostumbraron a mirar por encima. Eso quería decirte, Levanton. Sí, sí. Fue muy interesante, sí, percibir esto entre nuestros diálogos, de que incluso sí, en Chile hay esta cultura gaucha tan similar. Claro, cuando uno después va a pensar, estudiar, todo hace sentido de esta comunicación, que es increíble también, porque cuando se piensa en la historia de nuestra parte, vamos a hablar así de Sudamérica, y hay hasta este obstáculo físico que se presenta como tan enorme, que es la cordillera, pero no es. ¿Cuántos tipos San Martín, Bolívar, y cuántos otros tipos
cruzaran, hicieran esta cordillera a ser un punto de intercambio. Me acuerdo que, claro, yo no tengo un oído tan sofisticado como algunos tienen para percibir tantas distinciones de acento. Pero cuando estuve en Mendoza, incluso para intentar cruzar la cordillera para llegar a un congreso en Chile, que mi intención era ir de ómnibus para hacer el cruce de la cordillera, pero la cordillera nos hizo una broma y se cayó una nevasca que tuve que pasar de avión. Estaba justo intentando comprender algunas cosas de Mendoza y me decían, bueno, nuestro acento es muy, tiene más influencia del Chile do que de Buenos Aires en la Constitución. Entonces, hay o que se habla de un acento en el español cuyano, de la región de Cuyo, que se llaman por así allá, y que tiene una influencia histórica mucho más de Chile do que de Buenos Aires. Entonces, es algo muy interesante que nosotros tenemos que pensar que hay intercambios para hacer. Pero La Pampa, ¿qué vamos a hablar de La Pampa? ¿Cómo le explicaríamos a alguien que no ha visto esa inmensidad? Que yo creo que de verdad, para uno acostumbrado a un país que yo, desde donde, en el sur, yo estaba trabajando ahora hasta hace unos meses atrás con pescadores en el sur, en la zona de Puerto Montt, frente a la isla de Chiloé. Y pasa que tú te paras en algún lugar y logras ver en el mismo momento la cordillera más alta, los volcanes que están todavía activos, el volcán Villarrica, etcétera, y si miras hacia el otro lado ves el mar. Están allí, a 100 kilómetros hacia un lado y 100 kilómetros o menos hacia el otro. Para alguien que tiene esta estrechez de mundo, para alguien que no lo ha mirado desde esta perspectiva, probablemente incluso para un habitante de Buenos Aires, pienso yo, o de un peruano que vive en Lima y que ve los cerros ahí en la misma ciudad, que no le dejan ver el Amazonas que está atrás, pero ve el mar enfrente. ¿Cómo le contamos, Luis Antonio, a la gente qué es la Pampa y qué pasa en estos lugares tan abiertos? Bueno, vamos a intentar hacer un ejercicio acá. Yo debería terme me preparado mejor para hacer este ejercicio porque estoy con pedazos de libros que yo traducí para el portugués y debería ter mantenido acá para traer en español. Pero vamos a ver con ojos de extranjero, de los extranjeros que estuvieron en La Pampa en los 1830, por ejemplo, que es un francés, Arsène Isabelli, comerciante y naturalista francés que residió primero en Buenos Aires, después en Montevideo. Y tiene una obra que habla de una viaje al Río de la Plata e incluso al Río Grande del Sur. Y él habla así, que está saliendo de Buenos Aires para empezar la viaje, pasa por una vila, hoy una ciudad que es distante de Buenos Aires cerca de 20 kilómetros, era en la época la villa de Quilmes, hoy es la ciudad de Quilmes, y habla, bueno, después de Quilmes, só teréis llanuras desertas hasta los Andes. Si ires al Chile o hasta el río Colorado, si tiverdes vontades de ir y medir os habitantes da Patagônia. De longe em longe só veréis cabañas, chozas miseráveis que aparecem como balizas de um mar lleno de perigos. Y reinará un total silencio en torno de estas pobres habitaciones, que ficaréis sorprendidos ao ver salir de su interior una figura humana. Un otro tipo, este es un inglés, William McCann, 1847.
él va a llegar hasta los pueblos fronterizos de la provincia de Buenos Aires, que después hay la idea de una conquista que se llama la conquista del desierto, que va entonces eliminando los pueblos originarios, o que es una terrible parte de la historia de nosotros todos, sudamericanos, o que nosotros hicimos con los pueblos originarios, y él está llegando a unas ciudades que son ahora Tandil, Azul, Talpacué, que actualmente están a 350, 200 kilómetros de Buenos Aires al sur. Y él habla, a medida que avanzamos por esta extensión tan salvaje, sentíame impresionado por su solitud y melancolía. Ni rochas, ni una colina, no sé Un cómo monte, decir mejor, un un pequeño monte. monte, ni una árbol alternaban la monótona y murcha llanura donde no se veía habitación humana por varias millas alrededor. Pero la Pampa, claro, de 1847 es así. La visión geográfica, topográfica, aún es la misma. Es esta amplitud sin un monte, sin a veces árbol. Y tenemos que pensar que, claro, la Pampa Argentina es aún más llana que la Pampa brasileña del Río Grande del Sur. Es impresionante realmente transitar por la Pampa Argentina. Y claro que hoy tenemos momentos de ciudades, de civilización, tenemos cercas, pero aún es algo de una amplitud impresionante. Y como hablábamos, nosotros dos, de lo más cerrado espacio, la cárcel, y de lo más abierto, por lo menos acá en nuestras cercanías, que es la Pampa, es muy, muy interesante que se pueda pensar que en estos dos espacios, el hombre, sí, ahí tienes una mancha. Verde más oscura. Yo voy a ir montando cosas mientras tú hablas porque me interesa que Claro. quienes no conocen la Esta, extensión. esta, vamos a decir que esta es una pampa en una cuestión bien delimitada, pero claro, se puede decir que va más lejos para todos los lados, pero el típico como bioma, como no solo topografía, pero como bioma se puede decir que está en en nuestra situación. Acá esta foto se puede decir que es un buen ejemplar de una pampa acá cerca de Pelotas. Y ahí tenés una pampa ¿por qué la pampa? Vamos, que es una palabra que incluso viene del quechua, se traduce en el quechua como llanura, como planicie, entonces hace todo sentido. Pero que estamos hablando es que el hombre puede tener eh, eh, sensaciones, sentimientos, ser impulsionado a sentir cosas parecidas, tanto en la pampa como en la cárcel. Claro que hay una distinción bárbara y brutal entre tener libertad y estar con su libertad totalmente restrita, incluso por una sanción, por una pena, pero es algo que te hace incluso mirar adentro de ti
eh, buscar un sentido para que tú puedas estar en este mundo. Algo que te hace como ser pequeño en la pampa, tener algún sentido existencial, como estar restrito acá dentro de las cuatro paredes de los muros de la cárcel y aún tener ganas de vivir. Yo creo que son espacios que nos llevan a los límites de nuestra cuestión, tal vez incluso existencial. Y claro, La Pampa hizo, yo intenté después, Rodrigo, si quieres, puedes, yo también no estaba preparado para eso, pero me dio ganas tal vez de hacer una tal vez un comercial, pero nadie va a pagar nada porque es todo gratuito, ¿eh? Pero puedes pasar, botar la cuestión de dónde se, se consigue bajar el PDF de la pequeña obra, ¿eh? La epistemología gaucha. Ah, lo vamos a citar, lo vamos a poner en la presentación. Sí, que fue algo que sentí la necesidad de escribir, incluso fue escribí durante el periodo de la pandemia de la COVID, eh, que es algo donde intento primero a presentar a partir de la cuestión de la Pampa y de este hombre histórico y aún contemporáneo, y hay un problema en sí decir, aún existen gauchos. Esta es una cuestión importante para pensar, pero imaginar que hay un arquetipo gaucho que nos permite desarrollar estrategias cognitivas. Y mira, las características que yo me permití identificar en este arquetipo para una postura cognitiva son obstinación reflexiva, destreza flexible, observación empírica de las sutilezas, proactividad con cautela criteriosa, porque es un hombre que está involucrado en un espacio que tanto le induce a la monotonía como a la dinámica. Hay una monotonía de relieve topográfica, pero el clima nos trae una dinámica de la lluvia, del viento, de la sequía, y yo tengo que convivir con esto. Claro que hay estaciones del año, pero hay todas esas cosas. Entonces, es algo que es monótono caminar por la pampa, como hacían los troperos, y decían, bueno, empezamos el ritmo de la monotonía de caminar, 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 llevar a tropa de acá para allá 300 kilómetros en esta llanura total, sin árbol, sin cerca, Cuando pero tú hablas de la tienes tropa, que... te refieres al ganado, ¿no? Sí, tropas de ganado. Y este hombre, bueno, en medio cerca de un río para poder que el ganado va a beber agua, tú puedes tener algo que se llama de un manantial o tremendal, perdón, tremendal. En español se usaba más tremendal, que es algo muy pantanoso que te va a sugar
la tierra mojada. Entonces tú tienes que tener cuidado también, una proactividad, pero con cautela, criteriosa, porque puede luego más allá, más allí, tener un buraco de vizcacha. El buraco de vizcacha tenía mucha vizcacha, que son un tipo de conejo, uh, que dejan unos buracos de sus tocas. Bueno, si estás galopando a caballo, daqui a pouco una pata del caballo se pone en el buraco y tienes haces una vuelta y te puedes morir. Entonces, la monotonía no es una monotonía total, es dinámica y tienes que trabajar, aprender a ver en la sutileza de la pequeña modificación en el terreno, que, bueno, hay alguien que pasó por acá, hay un jaguar, un tigre que puede estar a la espreita, que puede estar me mirando más adelante. Es una cosa muy interesante, las habilidades que la Pampa nos hizo esos hombres desarrollar. Es muy interesante esto que tú dices porque contrariamente a lo que pasa en la ciudad, que vivimos en el frenetismo permanente, en las ciudades más grandes y lamentablemente cada vez más también en las pequeñas, además en esto que nos hemos perdido hoy en la pequeña pantalla de estar todo el rato mirando cosas sin ponerle atención, hemos perdido el espacio reflexivo del silencio, ¿no? El espacio reflexivo que tú dices que es esta calma que vamos andando, andando cientos de kilómetros, que me obliga en un silencio que no tiene más ruidos que la naturaleza, en que el silencio de verdad no existe, porque el silencio es la ausencia de un ruido muy fuerte, pero a la vez que puedes tener este tiempo de calma para reflexionar, para de alguna manera, es casi meditar, ¿no? Es casi lo que usan los budistas, toda la contemplación. Estoy obligado a contemplar lo que ocurre a mi alrededor, pero esa contemplación en algún momento pasa a ser una contemplación muy activa por esto que dices tú, requiero habilidades para el terreno. Yo siempre me acuerdo, disculpa la anécdota, pero esto para uno que no ha vivido en ese espacio, tú te partiste describiendo ahora como pampeano, porque efectivamente eres de la Pampa Maya, de que siempre te hubieran descrito así. Yo me compré unas botas de cuero, de botas de trabajo de un gaucho, ¿no? Que las tengo hasta el día de hoy, casi nuevas, ¿no? El cuero, pero que me acuerdo que cuando las compré me decían que en el talón de la bota tiene doble cuero. Entonces, ¿por qué? Pregunto yo. Bueno, por la víbora, ¿no? Porque si tú vas andando la víbora, en donde no ves nada, aparentemente no hay nada, es capaz de pegarte precisamente el mordisco en el talón y eso mataba a mucha gente. Entonces esto obligó, en esta contemplación donde aparentemente no hay nada, hay mucho. Y obliga a tomar estas medidas como que parece hoy día que tiene una importancia menor, pero el hecho de reforzar el talón de una bota con que yo trabajo, con que yo voy, para poder evitar precisamente estas cosas del tornado. Entonces, por eso que yo te preguntaba, ya que describe la Pampa, también creo que es pertinente en este mismo sentido, porque lo vayas incorporando en tu reflexión. ¿Qué hay en la Pampa? Después quiero hablar del gaucho y además hacer un contrapunto. Yo creo que ahí hay un contrapunto con tu otro estudio acerca del tema de la libertad. Pero ¿qué hay en la Pampa? Porque uno descubre que en la Pampa hay mucho. Sí, en La Pampa hay mucho. Bueno, tenemos que pensar así que tu pregunta es contemporánea o es en el pasado, es para hacer una perspectiva histórica. Bueno, en La Pampa siempre hubo gente, vamos a decir, gente linda con su cultura, pero que cuando los colonizadores llegaran acá, esta gente para ellos les parecía bárbara, inculta, porque La Pampa, por, tanto por su bioma, uh,
como por su, claro, por su riqueza como terreno fértil, pero eh, su aspereza no favoreció, no exigió, no favoreció que que las tribus de los pueblos originarios de La Pampa se cambiasen en sedentarios. Aún estaban muy nómades. Claro, cuando se vamos abajo de la imagen que tú colocaste en la pantalla, vamos a tener tal vez tribus más sedentarias, la para Patagonia, etcétera, más al sur. Pero para acá, no, como no eran tan sedentarias, eran muy nómades, uno, los los colonizadores no identificaban, claro, también tampoco se esforzaron para eso, para decir, esta tierra tiene dueño, esta tierra tiene gente, porque si soy nómade, yo necesito transitar por... Tengo que las reservas se escasean por acá, voy para allá, tiempos después estoy acá nuevamente. Pero claro, como no estaban acá, entonces no es de nadie, es mía. Y por eso dijeron que había poca gente, no, nada tenía que se apropiar. Bueno, ¿qué tiene después La Pampa? La Pampa se torna históricamente un criatorio, por primer lugar, natural de una inmensa tropilla salvaje de gado vacuno, que es la primera época gaucha, que es la cacería de este gado vacuno que se Era quedó salvaje, abandonado por acá, salvaje. gado salvaje, que nosotros vamos a hablar entonces del salvaje como cimarrón, y viene el nombre de tomar mate o chimarrón, como la cosa amarga salvaje, más, ¿no? Que es, tanto se habla que este gado en original fue abandonado por los jesuitas en las llamadas guerras guaraníticas con los conquistadores portugueses, los banderantes. Entonces fueron para allá del río Uruguay, volvieron para allá y dejaron manadas de ganado. Otros hablan que fue del ganado que el segundo fundador de Buenos Aires tenía dejado en el otro lado del Río de la Plata, donde hoy es Uruguay, que empezó con una docena de cabezas de ganado vacuno. Bueno, lo importante es que durante más de siglo ellos procrearon y se esparramaron por la pampa. Entonces, la primera economía pampeana gaucha, donde viene el gaucho, es este trabajo de cazar el ganado salvaje, que incluso después después no, en aquel tiempo casi solamente se aprovechaba el cuero, ¿eh? La carne se quedaba en el campo, era un desperdicio de la carne. Bueno, después todo eso hace con que el territorio sea deseado por personas que quieren tener grandes expansiones de este territorio como suyas. Porque en el primer tiempo esto me permite cazar el ganado mi propio territorio. Y van Bastaba a haber cerrar, peleas. bastaba cerrar Pero para evitar que no el ganado tenemos se cercas. desplazara. No tenemos cercas. Entonces, inmensas extensiones de tierra donde yo pueda legalmente solo yo y mis contratados gauchos pueden cazar. Bueno, después nos vamos a
incrementando, desarrollando la ganadería como pecuaria, vamos a acercar y mira, pero permanece los latifundios. Sobre todo para Uruguay y Argentina, se crea la expresión del terrateniente ausentista, o sea, el gran propietario del latifundio que no está en el campo, está viviendo en Buenos Aires, está viviendo en Montevideo, en Río Grande del Sur, por una cuestión de otro imperio, el lusitano, una necesidad. Nosotros no tenemos tan grave esta cuestión del terrateniente ausentista, pero también tenemos una distribución de la tierra o una apropiación de la tierra en grandes extensiones. Y esto es un problema para los pueblos. Vea, entonces, el gaucho, por primero, la tribu originaria tiene que ser desplazada, eliminada o aculturada. El gaucho, que por primero vagaba cazando gado, pero para después el terrateniente o cientista se quedar con las ganancias de estos fueros, ¿no? Ahora no puede más andar por el territorio. Tiene que tener una tarjeta de conchavo, porque si no es un vago, y como vago te voy a poner en los ejércitos, te voy a domesticar en los ejércitos o te utilizar. Por esto la historia, por esto que Martín Fierro, el poema del gaucho Martín Fierro se queda un libro importantísimo porque está hablando de esta realidad. Bueno, este gaucho va a se convertir en peón, en trabajador de estancia, porque la estancia va a persistir. La tierra no va a ser fraccionada para que esté gado. Ahí que llegamos a Artigas, que fue un tipo que intentó que la tierra pudiera ir para este gaucho, para aquel indio, por aquellos que eran los menos pudientes, pero los más en número en la campaña uruguaya. Bueno, entonces nos convertimos, La Pampa hoy es aún un territorio de grandes extensiones de una economía agropecuaria. Claro que hoy se puede hablar incluso de agrobusiness. Claro que tenemos, ¿no?, ciudades que hoy están incluso dedicadas a tecnología y todo más, pero ahí aún somos este territorio donde existen que me encantó, porque es son expresiones que yo busco en un libro que se llama La historia social del gaucho, que es de un argentino historiador, Molas, Roberto o Eduardo Molas, ahora me olvidé su primer nombre, pero Molas. Es un libro famoso acá en el contexto, porque tiene, claro, él tiene una perspectiva más marxista, entonces él habla incluso, el gaucho es más que un tipo cultural, es una clase social, porque él siempre estuvo teniendo que poner su mano de obra a disposición El terrateniente. el derecho o la capacidad de decir que la tierra era suya, y sea como cacería de ganado, sea como estancia, sea hoy como agrobusiness. ¿Tú Entonces, crees? mm, Dime, no, esto dime. que tenemos en La Pampa, esto que tenemos en La Pampa, ¿Qué más? A ver, tenemos los habitantes de La Pampa, ¿no? Y tenemos la cultura, de ahí quisiera que... mm, Pero, ¿qué más predomina en La Pampa? Hay una película que yo vi allá.
que me parece que tiene dos elementos que reflejan absolutamente, porque son casi las... Cuando Milton Santos, que a mí me gusta mucho, que es un abogado y geógrafo humano Geógrafo, brasileño que sí. marcó pauta a nivel mundial, dice que el espacio es la intervención del territorio con una técnica. Algo interviene donde podría no pasar nada. Y sin embargo, uno piensa la técnica como algo de afuera o como mecanismos externos que intervienen, ¿no? Pero hay una película que que tiene que ver con la historia de Río Grande do Sul, más allá de la ficción que conlleva, pero que es notable porque tiene dos elementos que yo diría que a mí me hacen mucho sentido de qué pasa en esas grandes extensiones donde hay estas grandes poblaciones, ¿no? Que se llama, sí, recuérdame tú, el tiempo y el viento o el viento y el tiempo, ¿no? Sí, sí, el El tiempo tiempo y y el el viento. viento. Y porque son dos cosas que intervienen profundamente ese territorio y a las personas que allí viven. Un viento permanente, menor, mayor, pero algo se mueve permanentemente también en el aire y este tiempo no cronometrado, sino que esta extensión que me obliga a estar dentro de. No puedo estar fuera de. Sí, Cuando tú dices, ¿qué otras cosas con la historia y que quedan hasta el presente están sobre todo en la Pampa, que es la tuya, digamos, en Río Grande do Sul, en lo que va hacia la extensión con Argentina, hasta la frontera con Uruguay? ¿Qué hay? ¿Cómo son las ciudades? ¿Cómo impacta toda esta tremenda apertura en las propias ciudades, los pueblos que hay ahí? pues, pues te digo que hay una permanente conexión del campo, del mundo rural, agrario, con la vida de la ciudad. Cuanto más adentro estás en La Pampa, por lo menos en Río Grande del Sur, más te vas a, a ver incluso personas trabajando la bombacha. ¿Por qué? No porque sea una exaltación al tipo gaucho como tipo histórico o como pero porque son personas que aún están en este espacio donde trabajo y vida cotidiana le permite utilizar esta ropa. Entonces, la ciudad, en general, en estas ciudades, no las, por ejemplo, capitales de las provincias argentinas, pero entonces no voy a hablar, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, Rosario y Santa Fe, que son ciudades de más de 1 millón de habitantes. Pero en aquellas ciudades que incluso van a tener, mira, te voy a contar, vamos a contar acá una pequeña historia en breve que me hizo creer que era impresionante de esta situación. Uh, estas ciudades, incluso como pelotas, aún hay una gran base económica productiva que es agropecuaria. Entonces, la vida agropecuaria, por ejemplo, para nosotros, la parrilla, el churrasco, aún va a ser nuestra principal gastronomía. Una habla que trae palabras del campo para el cotidiano ciudadano, va a mezclar. Entonces, yo creo que hay esta permanente mezcla hoy del campo a la ciudad, de la urbe y de la vida rural, que esto trae algunas consecuencias. Pero voy a contar esta situación. Hace un par de años, pocos,
tuve la posibilidad de hacer la travesía de la ciudad de Pelotas hasta Mendoza, que son 1800 kilómetros de auto. Entonces, cruzar la Pampa, incluso yo estaba siguiendo más o menos el mismo trayecto que un inglés hizo en 1825. Entonces, mira que es interesante porque las rutas que para él no existían, ahí está Pelotas, el mercado central de Pelotas, muy lindo. El churrasco o una parrilla, como se quiera llamar, perdón. Y bueno, la ruta que él hizo a caballo es casi la misma ruta que hoy se hace de auto. Y es más o menos la ruta 8 y 7 de Argentina. Bueno, me paso por una ciudad que se llama Venado Tuerto. Venado Tuerto. Por primer, mi confusión entre portugués y español interpreta mal la palabra tuerto porque para nosotros un tuerto va a ser más algo como una persona manca que tiene un problema para caminar. Después de que voy a percibir que el venado tuerto, tuerto es ciego, me quedo, ¿por qué este nombre? Fui a investigar la cuestión histórica. Bueno, la ciudad nace como un fortín en la expansión de los argentinos hacia el sur, para tomar más tierra de la Pampa, y en esta época aún había mucha lucha con los indígenas, con los pueblos originarios. Se hablaba malones, el término malones eran los ataques que los indios hacían contra los establecimientos, los pueblos, las chozas, las casas, las habitaciones de los invasores. En este fortín había un venado que una vez en un malón recibió una flecha en el ojo y se quedó tuerto. Bueno, el venado siguió viviendo por ahí y cada vez que se aproximaban los indios, el venado disparaba para dentro del fortín y era el primer que se percibía que lo vieron los indios. Entonces el venado tuerto se cambió en un animal que les ayudaba mucho a se preparar contra el ataque de los malones, y la ciudad se quedó en homenaje al venado tuerto. Entonces mira que es una relación con el espacio, la fauna, la competición, la invasión, la colonización, que todo eso va a dejar marcas, incluso como un nombre atípico para una ciudad. Imagínate una ciudad, si nosotros ya creemos que sobre todo para alguien de habla español, la ciudad de Pelotas es un nombre distinto. Sí, claro, porque uno asocia con el Mucha, valor o con mucha los broma. artículos. Imagina, yo soy de Venado Tuerto. ¿Cómo se llama alguien? No sé de cabeza cuál es el gentílico. Tuertense. Venado tuertense. No sé, no voy a intentar hablar más nada de esto porque puedo hacer una tontería y ser muy bruto en imaginar. Vamos a investigar. Pero eso mira que se puede contar como chiste, pero se puede contar con una comprensión de cómo este territorio
moldó tipos, poblaciones, culturas, tanto para cosas buenas como para cosas malas. ¿Ah? Y por ¿Podrías eso, contarnos eso? Las cosas buenas y las cosas malas. ¿Qué hay sí, ahí? sí. Mm. Cuando tú dices cosas buenas y cosas malas, ponnos un par de ejemplos de lo que tú haces esta categoría, que yo entiendo que, no, que es una categoría así, de una conversa coloquial, no es algo así. Por ejemplo, te vamos a decir así, para nosotros en Brasil, vamos a aclarar esto, yo creo que para nosotros en Río Grande del Sur, eh, el gaucho se tomó un significado tan fuerte, pero está tan estereotipado que nosotros utilizamos gaucho como nuestro gentílico de la provincia, ¿no? Del estado, que algo como provincia, departamento del Río Grande do Sul. Entonces, si te vas a decir, bueno, yo soy un santiagueño, nosotros vamos a decir en relación al estado del Río Grande do Sul, yo soy gaucho. Pero yo no quiero más hablar así de mí, yo soy sur riograndense. ¿Por qué? Porque hay que respetar el verdadero gaucho, tanto histórico como contemporáneo. Y es importante decir que el término gaucho se originó para hablar mal de la persona. Es algo depreciativo. O ¿Así? sea, o gaucho era visto originalmente y así los trataban como se puede decir el malhechor, el vago, el criminal, el que no gustaba de trabajar, el que solo se emborrachaba y cantaba, no tenía una vida civilizada. Porque, Pero gauchos como cazadores, los primeros cazadores en la cacería vacuna, tenían que ser hombres en general, tenían que ser hombres dispuestos a no tener muy lugar fijo, porque tienen que cazar en un vasto territorio, ¿no? Y un territorio sin mucha cosa que crea obstáculos para el ganado también fugir, huir. Tiene que ser un tipo que sea, vamos a decir, entre aspas, rudo para matar, carnear inmediatamente, se quedar lleno de sangre y seguir, y solo tienes para comer aquella carne recién cazada y vas a dormir con lluvia, con sol, con noche, en el campo, sin tiendas, sin nada. Entonces, claro que son hombres rudos que van a contrastar con la urbe bonaerense que quería ser la Francia, o la Pelotas que quería ser la Francia del sur de Brasil, la París del sur. ¿Eh? Entonces, claro que ahora estoy estudiando un poco los tiempos porque sí, sí, sí. para Pelotas 1800. Este gaucho, cuando se queda peón de la estancia, trabajador de la estancia, su trabajo va a ser con algunos cambios tan rudo cuanto, tan solitario cuanto cuidar la tropa. Él va a estar un hombre acá, otro mucho allá para cercar la tropa. Entonces va a ser un cara, un tipo de poca, que no conversa, o cuando conversa va a querer hablar de sus conquistas, cantar, va a socializar de una manera. Bueno, esto se puede decir entonces es una imagen mala. Pero te voy a decir que incluso también no es una uh, descubierta mía. Otros que yo leí ya estaban hablando de eso. Cuando
llego al arquetipo gaucho, yo percibo algunas cuestiones de una moral gaucha, Eso es muy uh, interesante. que te voy a poner como una camaradaje y Camaradería. una camaradería, una ética, porque desde aquella cacería yo tengo que confiar en el otro, él va a hacer bien su tarea, que es poner el ganado a correr para acá. El otro tiene que confiar en mí porque yo voy realmente conseguir desgarronar, cortar la pata, el garrón del ganado a tiempo, entonces el ganado no va a me atropellar. Y vamos a ter, entonces, un tiene que confiar en el otro y tiene que ser éticos con el otro, aunque pueden ser competitivos en quién es el mejor, Mejor el gaucho, claro. hombre más fuerte. ¿No? Entonces, hay un rigor ético, hay un manejo estratégico de los fatalismos. Nosotros acá, que hace que una de las características más apreciadas cuanto que los viajantes del siglo XIX o otros mismo ahora hablan de los gauchos en general, es que son hospitalarios y muchas veces poco les importa si, claro, son cautelosos, son, no sé cómo decir, No, resabiados, ¿cómo puedo decir así? Desconfiados también. sí, son desconfiados a la vez son acogedores y a la vez desconfiados. Tienen, Sí, porque están claro, en mira, ambas. si estoy solo o con mi pequeña familia, mi mujer, dos o tres gauchitos en un rancho en medio a la pampa, tengo que me desconfiar porque puedes, pero al mismo tiempo son hospitalarios, incluso sin muchas veces, por ejemplo, mira Calderón, no te voy a preguntar por qué que estás acá transitando. Cada uno puede llevar un peso en su vida, en su conciencia, que no va a querer ahora Claro. compartir conmigo. Él necesita un lugar para dormir, para descansar después de tanto tiempo caminando por la pampa. Entonces, bueno, es un tipo malo, está huyendo de alguna injusticia, produció una injusticia y está huyendo. Eh, No, no me hagas nada acá, vamos a charlar como buenos gauchos, soy hospitalario. pero eso es muy interesante, me recuerda dos cosas, una anécdota. Primero, decir que efectivamente yo, después de haber vivido en una zona en que no conocía, que era otro Brasil distinto, en que a uno le venden, a mí que he ido varias veces a Uruguay, que me gusta Uruguay, también Uruguay, no conozco el campo, entonces uno va a las ciudades que están muy cerca, casi un tercio de la población está en Montevideo, entonces es otra, y que son muy agradables, muy afectuosos. Pero efectivamente yo diría que en la gente que yo conocí en la zona de Río Grande do Sur. Yo a veces estaba con ustedes, pero otras veces los fines de semana me arrancaba a algunos pueblos en la frontera. Ujú. Mirá esto que por la cordillera en Chile no tenemos esta vida de frontera, salvo en lugares muy Sí, puntuales. Pero efectivamente hay hospitalidad. Yo creo que efectivamente son gente bastante hospitalaria. Y alguna vez yo reclamando acá, porque tú sabes y la gente que escucha podrá saber esto, yo vivía en Concepción, vivo hace unos años en Santiago. En Santiago la gente es muy inhóspita. Eso yo digo que esta es una ciudad comedora de carne porque la gente no saluda, no se preocupa de lo que pasa con el otro, etcétera.
Y entonces alguien me decía, pero tú parece que no te gusta esta forma, tú estás siempre diciendo que por qué somos así, que los chilenos no son hospitalarios. Entonces yo le decía, ¿sabes lo que pasa? Es que yo he conocido otras sociabilidades, otras formas de socializar que son distintas y que son, teniendo todo el trasfondo de cosas buenas y cosas malas que tienen las sociedades, sin embargo hay detalles. Efectivamente a mí me llamaba mucho la atención una cierta forma de compartir que tenían en Río Grande do Sul, ¿no? Tal vez en Porto Alegre menos porque es una mega ciudad, pero en otro lado donde fui, con ustedes, que eran los amigos, pero a veces o ver cómo la gente salía a tomar mate a los lugares públicos, o en un par de pueblos que estuve un fin de semana, gente que no conocía, me acerco a conversar con ellos y me ofrecen un mate porque están tomando mate. ¿Tú te tomas mate? Sí, sí, tomo. Y lo que me hace recordar, cuando estudié en Sevilla, tenía yo este gusto de ir a meterme donde la gente no va, Mm. con los gitanos, ¿no? Y después cuando lograba entrar con los gitanos, que también eran cautelosos, ¿sí? De dejarte entrar, pero una vez que entraban, era gente que eran muy acogedores. Entonces hay una sociabilidad. Es muy interesante esto que tú dices de a la vez ser acogedor, pero a la vez tener cierta cautela. Pero a la vez hay otro rasgo que, que hoy día está muy perdido, que es respetar el proceso interno del otro sin decirlo. Y esto no es autoayuda, no es psicologismo, no, no. Hay un respeto profundo por esto que tú cargas, la cruz, la mochila, por el peso que el otro carga consigo mismo. Y esto es una cosa muy extraordinaria que tú dices, porque en esta, hoy día en que se nos quiere imponer la lógica de la ciudad, la lógica de lo civilizado, la lógica de lo ultramoderno, si se nos vende, incluso usted tiene que respetar el proceso del otro, hacer el proceso, tome, vaya, pague consulta, compre un libro de autoayuda, pero no hay esta cosa vivencial de que efectivamente el otro carga dentro de sí con una historia personal que no es necesario que me la cuente, porque hay un respeto por el otro que, no, que está lejos, por ejemplo, de las redes sociales y de esta falta de intimidad que se nos expone brutalmente. Yo encuentro que eso ¿Verdad? es un valor. ¿Qué otra cosa dirías tú que forma esta cultura o esta, o esta tradición de forma de ser gaucho o pampeano? Pues entonces, yo, ¿Hay algo con la soledad, crees tú? no, yo creo que todo eso ¿cómo se puede decir? Va a amalgamar eh, una cultura gaucha y estaba pensando, incluso esta cuestión de la hospitalidad, porque mira, este gaucho típico que podemos pensar desde la cacería del ganado, después el periodo que se tiene el tropero que va a movimentar el ganado de la estancia hasta el local de venta, el puerto de Buenos Aires, otra cosa así, el gaucho que es trabajador de la agropecuaria. Eh, este tipo va a llegar en el fin del día, él va a acabar en una rueda de fuego compartiendo carne y mate. ¿Eh? Y claro, imagínate que tú tienes un grupo de personas que trabajan juntas y por supuesto que tienen divergencias, pero en aquel momento es un momento de estar juntos y compartir lo que tenemos, mate y asado, y descansar. Entonces no vamos a perder tiempo peleando. O vamos a pelear, vamos a criar modos de pelear que no sea una pelea fatal, pero que sean juegos. Vamos a pelear en la música, vamos, ¿no? Vamos a pelear en la danza, por ejemplo, gustaría explicar acá que se llama shula, es zapateo, zapatear,
por arriba y haciendo los pies, hacer una coreografía cuando una lanza está en el suelo. ¿Ya? Entonces va a vencer lo que hace la mejor chula, que es algo que yo creo no, yo afirmo, vamos a decir así, que son prácticas de sociedades de honor, que, que ya están desarrollando modos de operar, incluso con el combate que no sea más la violencia física pura, la guerra, mas pasa a ser juegos de honor. ¿Quién va a cantar los versos más desafiadores o más Aquí en Chile en la tradición, despreciadores? en la tradición campesina se le llama la copla. La La copla. Es copla, acá un desafío también. de versos, que es el símil, Sí, curiosamente, es el símil pampeano o campesino de la lógica del rap de los negros en Norteamérica. sí, exacto, exacto. O sea, Entonces, claro, yo diría que eso hace también un poco este habitante un poco competitivo. Yo no sé si es muy, yo creo que nosotros somos muy duales, porque al mismo tiempo que somos muy hospitalarios, abiertos, pero somos también competitivos, dicotomizados acá en Brasil. Bueno, tú viviste en el sur, tenemos desde Porto Alegre dos times de fútbol, dos equipos de fútbol, Grêmio e Inter. En el Río Grande del Sur inteiro, uno tiene que ser uno u otro. Y si uno no puede ser ni simpático a la idea de que el otro puede ser un aunque no poco les guste, bueno. aunque no les guste mucho el fútbol. Sí, eso es verdad. Están Sí, obligados como a tomar partido. sí, Luis sí. Antonio, ya que estoy en esto, que es una cultura que yo traía, pero que además enriquecí de vivir allá, ¿cuál es la importancia en La Pampa, en esta cultura del mate? Acá en Chile se ha puesto de moda el mate. Yo lo ingiero desde muy pequeño porque en el sur, la zona campesina, se tomaba un mate que es distinto a la sola hierba. Acá se le echan muchas cosas, se le echa Sí, azúcar, se le echa leche. Pero allá, ¿tú crees que el mate es un vehículo que sigue aglutinando o que sigue transmitiendo cierta idea de estas culturas que tú nos cuentas? sí, sí, sí. Bueno, ah, vamos a pensar que yo no voy a ser tan hacer un exceso de decir el mate y nació en La Pampa, porque yo creo que no. Yo creo que el mate es de nosotros, acá de Sudamérica, Paraguay, partes de Brasil que están más cerca de Paraguay, y todo que es sudamericano, y por eso uh, uh, está en toda parte, claro. El mate para acá, para nosotros, incluso en La Pampa, estaba con los indios, con las poblaciones originales, antes de los portugueses, de los españoles. Ok, bueno. Entonces, yo creo que el mate, para nosotros acá, uno, fue lo que la hoja de la coca es para una gran parte de los pueblos indígenas de los Andes, que es aquella flora natural
que los daba energía, fuerza, y por eso se quedó tan importante que vas a empezar a hacer una infusión, no solamente mascar y todo más. Para el gaucho que va a vivir en este territorio, él va a aparecer como una bendición, porque donde hay tanta distancia entre un pueblo donde puedas tener tal vez una alimentación con más variación, y tú estás allá, en aquella solitud, en aquella llanura, con una gramínea que es ruda, con un viento, con una cosa que vas a tener que plantar algo, pero tu trabajo tiene que ver con ganado, ¿verdad? Tú vas a tener un pedazo, ¿no? Un trozo de carne charqueada, salada, o vas a matar un gado para comer mañana, y tú vas a tener un monte de hierba que no vas a estragar, y que esto te va a dar sobrevivencia, sustancia, energía, fuerza. Entonces, la existencia de esta hierba, que no es una hierba, pero de esta hoja que, que te puedes beber con una infusión de agua caliente, que vas a tener la bombilla y todo más, hacer una bendición, porque es algo que si no tienes una... ¿Por qué no consigues tener? Claro que tiene algo de cultura también, pero tú no tienes una vaca lechera, ¿eh? Entonces tú no tienes leche, pero tienes el mate. Y tú no tienes también a tu oferta, vas a tener después en la pulpería, la bebida, la cachaza, bueno, tenés el mate. Y eso te da vigor, te da importancia. Bueno, y yo creo que esto viene como costumbre, y el mate para nosotros aún es eso, la oportunidad, aunque sea, yo creo ya, el vicio, porque hay gente que está totalmente adicta al mate, ¿no? Tú, no sé, pero Yo, yo yo, tomo, yo yo tomo un litro de mate diario. entonces, hay personas que les pasa mal si no toman mate en un día. Yo no estoy así con el mate, pero además de eso, es la cosa que te va a decir, bueno, ¿cómo te voy a invitar a socializar conmigo si no tengo mate? Va a ser muy más fácil si estás en la orilla del río Jaguarón, conociendo la frontera, estás pasando, veo que estás sozinho, yo estoy acá con un par de amigos, con mi mujer tomando mate, y digo, che, tú no eres de aquí, viene y toma mate. El mate es fundamental para que esta sociabilidad persista. Luis Antonio, hemos hablado y podríamos estar probablemente 10 horas hablando de esto tuyo, pero quiero hacerte para poder ir cerrando un par de preguntas que son muy personales, que se pueden responder, por supuesto, pero que tienen que ver con esta historia que tú nos cuentas y porque tú partiste para este capítulo definiendo que soy un pampeano, ¿no? Sí, Entonces, quiero partir primero, volver a tu labor académica. Y ya una cosa que tú me acusas a mí de que yo soy de alguna manera responsable de haberte conectado los dos polos que tú están en tu sí. pasión epistemológica, ¿no? En la más cerrada y la más abierta. Eh, ¿Qué relaciones crees tú que hay entre la forma de vida, la problemática, la relación con los valores, con cierta ética?
el efecto sobre la sociedad del espacio cerrado de la cárcel y los efectos de esta sociabilidad en los espacios tan abiertos de la Pampa. ¿Tú has logrado descubrir qué nexos hay entre, o qué cosas similares o paralelas podrían existir entre una cosa y otra? Yo lo veo, y te lo digo por lo siguiente, porque primero me llamó mucho la atención y yo que también he un poco leído. Yo leía el Martín Fierro, leía algunas, cuando era niño leía algunas revistas argentinas que mi padre compraba y que traían esta figura del Martín Fierro, del Gaucho, escuchábamos Atahualpa Yupanqui, etcétera. Y era muy característico esto que tú dices como de darle efectos negativos al gaucho, ¿no? El vago, qué sé yo, porque de alguna manera también estaba ahí el tema de la libertad, el tema de cuál funcional era actual sistema. Entonces a mí me hizo, Luis Antonio está de alguna manera intentando comprender dos mundos que parecen radicalmente distintos, pero que yo creo que tienen mucha similitud en algunas cosas. ¿Qué crees tú que hay de similar entre estos dos polos de tu inquietud de conocimiento? Bueno, estoy aún intentando comprender esto, pero como hasta ya dijo un poco, yo creo que los dos espacios um, producen una necesidad del hombre pensar y lidiar consigo mismo. Entonces, algo en tipo de tener otra reflexión sobre la conciencia de sí y de sí en el mundo. Pero yo creo que de esta similitud hay una tendencia, no una certeza, pero una tendencia de efectos que pueden ser contrarios, que el espacio abierto de la Pampa, uh, y tal vez por eso que hablamos ahora poco de hospitalidad, de cosas de ese tipo, es favorable aunque la reflexión que uno haga sea mucho sobre sí mismo, pero que ella produzca una apertura para el otro, para el ambiente, el otro. En la cárcel, el efecto va a ser el inverso, porque me produce una favorece no que sea una introspección solamente, pero un cerramiento al otro. Porque como estoy cerrado acá, impedido por lo otro de estar con los otros, ¿no? Entonces mi reflexión, mi toma de conciencia de mí y de mí en el mundo va a favorecer una, mismo cuando salgo de los muros, un cerramiento. Estoy cerrado para comprender el otro. O Voy sea, a hacer, voy a pierde, hacer, sí, pierde sociabilidad. pierde sociabilidad y pierde más, pierde el senso de alteridad y respeto al otro, porque tuve que estar solamente conmigo, en mí o con los míos, si estoy en una celda hacinada con mucha gente que están todos en el mismo lío. Yo creo que yo, entonces son nosotros para nosotros y estamos de cara cerrada para la alteridad humana, dignidad. Yo creo que la cárcel
produce eso como un efecto, aunque tanto el espacio cerrado como el espacio abierto puedan producir un mismo movimiento interno, pero Pero con potencialidades distintas porque un te remite a la apertura, a comprensión de, de que lo monótono no es monótono, es dinámico, entonces que la diversidad, los cambios hacen parte de que si estoy tan solo, como es bueno encontrar un otro, no voy a desperdiciar con tonterías. En cuanto el espacio cerrado no te favorece nada de eso. hay todo un campo de reflexión acerca de la alteridad que me parece extraordinariamente importante. Cómo nos intervienen y cómo podemos intervenirnos para estar en el encuentro con el otro, ¿no? Y lo que eso significa. Porque el aislamiento, el hiperindividualismo, yo creo que cada vez nos está llevando no solo a un problema de falta de disminución de la inteligencia, de los niveles de Sí. relacionamiento con el otro, sino además dejamos de ver al otro aunque esté al lado, ¿no? En la cárcel Por eso es que, entendible porque está siempre, como tú lo decías en el episodio anterior que hablamos, está siempre con el otro encima. Por lo tanto, hay sí, muy poca posibilidad y me voy probablemente tan adentro de mí que el retorno me cuesta salir. En cambio, en el otro lugar, de alguna manera, mi soledad es colectiva en el sí, entorno. sí. Y por eso te puedo decir que hay conexión cuando mi trabajo sobre la cárcel eh, también tiene la expectativa de hacer aberturas en la cárcel. No convertir la cárcel del aislamiento en la buena cárcel, porque esto es Sigue un siendo la idea. mito, pero producir la abertura de la cárcel y tal vez un día vivir en una sociedad que no necesite de la cárcel, aunque necesite producir alguna responsabilización por hechos que son indeseables. Luis Antonio, y para terminar, quiero hacerte una pregunta, que esto sí que es personal, que tiene que ver con ti, con tu sentir, lo otro también, porque tiene que ver con el gran esfuerzo de tu desarrollo intelectual desde siempre, desde que yo te conozco y desde antes, ¿no? Yo siempre pues, te dije que te respetaba mucho porque conozco poca gente que tenga tanta producción académica, seria, dedicada, con rigor. Antes de que te conociera, tú ya tenías, no sé, 7, 8, 10 libros y, y muchos artículos que yo había leído algunos de ellos. Pero si tú que vives ahí en un espacio que es urbano, pero que está tan cerca de la laguna, vive a 2, 3 cuadras, a unos 300 metros de la orilla, en que pasan cosas que lo con una riqueza natural, además que en otros lugares hacia el sur uno pierde. Como cuando yo les preguntaba por unos sapos que en realidad parecen gatos llorando. Y tú, me recuerdo cuando para mí eso fue tan llamativo y ustedes decían, "Ah, no, no, pero ya nosotros estamos tan acostumbrados que ya no los escuchamos. Están ahí, sí, sí, pero siempre Sí, están ahí. sí. Con B. Pero hoy día, siglo XXI, tú has podido retroceder en esta historia de mirar hacia atrás, no solo el espacio de la cárcel, también mirar la pampa, mirar estos valores, esta riqueza de Víctor Ramil, que yo creo que es un cantautor, un trovador que vale la pena escuchar porque musicalmente es muy interesante. Y además porque es milonga triste cantada por un portugués en una zona donde se canta milonga triste, como en el campo uruguayo, como en el campo argentino, que sé yo, uno lo puede asimilar a Cafrune, a Atahualpa Yupanqui en una versión, y de alguna manera Víctor Ramil tiene algo entre estos antiguos cantores, ¿no? Y la nueva gente como Drexler, como eh, eh, Adrián Berra, que es un tipo nuevo que está saliendo en Uruguay, que es bien interesante, tienen una mezcla. ¿Qué hay hoy día en el siglo XX, a un cuarto ya de entrado a este siglo XXI?
para alguien que nace en el siglo XX, que ha hecho todo esto, que ha vivido ahí, que se describe como pampeano. ¿Qué hay de pampeano en ti, en tu vida cotidiana, que tú puedas decir, ahora cerrando, yo me partí describiendo como un pampeano y esto hay en mí? ¿Qué hay en tu vida cotidiana que hace que tú puedas describirte como un pampeano? Yo intento tener em, ejercitar estas atitudes cognitivas. ¿Ya? Eu estou intentando, não sei se consigo, te poderia dizer, o que me hace pampeano? Eu como parrilla ou churrasco, por lo menos hecha en el fuego y no en el fogón, por lo menos una o dos veces por semana. Yo bebo vino, intento no me emborrachar, pero a veces acontece, se passa, bevo mate. No, isso não faz uno pambiano, isso faz um glutão e um bebedor de vino. Bueno, estoy intentando poner en el día a día, sea para convivir con personas de la calle, de la universidad, sea para observar la ciudad, la paisaje que está delante de mí. Y para hacer mi trabajo estoy intentando poner estas cualidades o características de este arquetipo. E intentando a veces ser alguien menos aburrido y, y vamos a decir, más, vamos a decir, hospitalario también. Poco, un tanto desconfiado, pero intentando no juzgar al otro y comprender más que esta cosa que hablamos, que es muy difícil yo creo, para mucha gente de nuestro tiempo hacer, que es respetar que uno tiene su historia y que no cabe a mí decir, está te ocurriendo esto porque fuiste bueno o malo, porque no estudiaste a tiempo, viu, ahora estás corriendo atrás de la cosa porque hace años só querías te divertir y no estudiar. Bueno, bueno, estamos acá ahora, estamos juntos, vamos a hacer lo que podíamos hacer, pero con rigor, sensibilidad, concisión, clareza, claridad, leveza, concisión, cosas así. Melancolía un poco. Finalmente, yo quiero que nos cuentes, porque tú has hecho una cosa que yo encuentro en esta sincronía, ¿no? De cosas. Abriste en tu casa un espacio que yo no conozco y que espero pronto, dentro de este año, ir a conocer. Volver a donde están estos queridos amigos de ustedes, pero volver a conocer. Y que tiene que ver con una cosa que no sé si tú te diste cuenta, pero tú en algún minuto hablaste de que entre este gaucho que venía de La Pampa, cuando llegaba a la ciudad o llegaba a algún pueblo, tenía que encontrarse, había un lugar de encuentro. Y que es un lugar de encuentro que es como una frontera simbólica, más allá de donde se ubique, este boliche, el bolichón, como dicen los argentinos, este lugar que se llama La Pulpería. Y yo sé que tú has habilitado un espacio de donde tú vives que se le pusiste la pulpería y que nos cuentes por qué le pusiste la pulpería, cuál es tu idea y qué función simbólica cumple en este juego de saberes de los espacios abiertos, cerrados y de la hospitalidad y de la introspección que tú has descrito como intento de vivir de alguna manera, que es casi como una suerte de estoicismo pampeano, podríamos decirlo, ¿no? Sí, la pulpería eh, es el punto de sociabilidad típico de La Pampa
y aún más de la pampa argentina y uruguaya, porque acá nosotros poco utilizamos el término pulpería, utilizamos más el término boliche, bolicho, ¿no? Tal vez por otras influencias que tuvimos de la perspectiva lusa portuguesa. Y la pulpería es este punto de sociabilidad porque es la pequeño comercio que en aquel tiempo, 2800, 1900 y poco, bueno, tú vas a llevar allá tal vez un cuero para trocar por una plata, tú vas a poder allí adquirir hierba mate, alguna carne o alguna cosa para comer, tabaco, y tú vas a encontrar otros hombres de campaña que estén empleados o desempleados, que están allá también para socializar y tal vez saber dónde hay trabajo y que van a se divertir con las cartas, con el carteado, con el juego de oso, que van a hablar y que después van a pelear porque van a beber y van. Entonces, la pulpería es este grande local, la ubicación de la sociabilidad rural. Y la pulpería, yo puse el nombre acá para hacer casi como se puede hacer casi un establecimiento que podríamos abrir al público. Aún no tuve coraje y tiempo para eso. Pero pusimos el nombre de la pulpería El Vago y los de Menos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene este nombre? Porque la pulpería, por ejemplo, el tierrateniente ausentista que hablábamos, cuando se iba al campo, en general, él no iba a la pulpería. ¿Por qué no iba a la pulpería? Por primero, porque se quedaba en la casona de la estancia queriendo tener un mate hecho por la muchachicha que estaba en la casa, que le va a entregar agua caliente y hacer que los peones los hagan un asado, un buen asado, asado de cuero, parará. Y claro que a un tipo que está acostumbrado a los cafés bonaerenses de Buenos Aires, que va a hacer una pulpería, ¿eh? Pero su capataz, su campesino, cuando tiene un tiempo, se va a la pulpería, porque él encuentra los suyos, los que hablan su español, su tradición, tienen sus mismas preocupaciones, va a llover, no va a llover, la sequía, el pasto, los bichos que están rondando la tropa, con el otro que va a beber un trago y cantar un poco y pelear. Entonces, la pulpería es para no los más pudientes, para los menos pudientes que son de allá, del campo. Y es para el vago, que este pobre gaucho que se quedó sin conchavo, está siendo perseguido y que llega a la pulpería y dice, bueno, yo soy domador, yo soy un buen herrador, yo tengo alguna maña con el pastoreo, hay alguien precisando acá que me dé una cartita de conchavo y yo pueda huir de la policía y de la justicia por más un par de meses. Es esto, la pulpería es un lugar para el vago y los de menos, estos tipos que son tal vez una clase social, pero tienen un encanto y que nos queremos mantener vivos. Mantenernos en la memoria, no, ni que sea. Y lo que ellos nos enseñaran como un arquetipo de vida, queremos traer para un arquetipo de investigación, de producción de conocimiento.
es esto. Muchas Pasar gracias, los Lisandro. Te agradezco enormemente. Hemos aprendido, una vez más, no solo del diálogo y del debate, sino una cosa que me interesa mucho rescatar de que hay, fuera de lo que se nos dice que es lo establecido, que es como debe ser, hay otro lugar, que lo que se ve de primera mano no es lo que parece, sino que tenemos que ver las otras, no la otra cara de la moneda, las otras caras de la moneda. Como la moneda de Sí, viene casi en un cubo de Rubik, ¿no? Que tiene muchas faces, muchas caras. Hacer este camino, te agradezco por habernos enseñado de dos lugares desde donde reflexionamos y de esta cosa de la alteridad, de la diversidad, del acogimiento, de la hospitalidad como valores tan necesarios para salir de nosotros mismos en esta época en que si el panóptico, como decía Foucault, que hemos hablado varias veces de ello en algún tiempo, era una sociedad de donde los edificios nos miraban y nos vigilaban todo el tiempo para autocensurarnos, hoy día estamos presos de estos otros aparatos y de esos viejos aparatos también, porque no han desaparecido, y necesitamos probablemente salir a espacios más abiertos para poder volver a encontrar la alteridad. Te agradezco enormemente tu participación en un tema que sé que te apasiona, en dos temas que sé que te apasionan, que son, en el fondo, uno, el punto de encuentro de la humanidad que queremos construir, de un tipo de humanidad distinta a la que hemos recibido y a la que queremos construir. Y junto con agradecerte, no sé si para que te despidas, quiero decirte que espero sinceramente, y estamos trabajando para eso, para volver dentro de este año a encontrarnos con los amigos precisamente allí, en donde el vago y los de menos, porque vale la pena ser uno de los de menos. Puedes, gracias. si quieres Bueno, despedirte, gracias a usted, Rodrigo, y a todos que nos escuchan y nos ven, porque tú, como dijo, eh, tuviste una importancia enorme en este camino, sobre todo que me llevó a La Pampa donde yo ya estaba, pero no sabía que estaba. Entonces, tengo esta gratitud enorme para contigo por teres tido este rol importante en mi desarrollo personal e incluso académico. Uh, y, y te agradezco también por la sensibilidad de tener, de favorecer esta charla que también me hizo percibir que estaban conectadas esas cosas. Y entonces solamente yo creo que es necesario decir cómo son importantes los encuentros, que si no fuera tal vez un encuentro, yo creo que de ti y Marcelo en Sevilla, no habría el encuentro de ti conmigo acá en el sur de Brasil, que no se convertiría en una estancia un poco mayor de tiempo en 2013 y que después otros encuentros. Y a cada encuentro nosotros crecemos tanto. Entonces, este nuestro encuentro hoy, que está siendo un encuentro con mucha gente por esta posibilidad de podcast y todo más, ¿cuánto nos hizo crecer solamente hoy? Que vivan los encuentros y que siempre nosotros podamos nos encontrar, sea no virtual, mas claro que no personal es mejor, porque el abrazo y el mate se toma en vivo. Gracias. gracias a ti, que estén bien. Cariño a todos los amigos allá que rondan la pulpería del vago y los de menos.